Desde ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó la víbora chillando y es que les soltó una raspadera de muebles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con preguntas puntuales. Ya ve que dice el presidente, pues si no va al Senado Norma Piña, que haga una conferencia de prensa. Bueno, pues debería de responder a estas preguntas. Son 10 aquí, pero me dice Nancy Flores que va llegando con el maestro Miguel Vadillo para la mesa de investigación contra líneas sin censura, que en realidad son 12, pero vea y escuche. 10 preguntas. Una, ¿por qué ganan 700,000 pesos? A ver, así, en total. 2, ¿por qué nunca se castiga a jueces, ni magistrados, ni a ministros por corrupción? 3, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? 4, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? 5, ¿qué han hecho? ¿Qué han legislado? Mejor dicho, ¿qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años. Perdón, 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. ¿Cuántos llevamos? 6. Sí. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? 7, ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? 8, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Cuántos llevo? 9, ¿por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace estas preguntas en la mañanera, Nancy Miguel, y bueno, creo que hasta ayuda recibe de los colegas corresponsales para meter otros 2 planteamientos en esa lista, y creo que no es descabellado pedirle a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respondan
a por lo menos estas preguntas de la mañanera de ayer. Nancy Flores, Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Vicente. Pues, Vicente, es que estas preguntas son urgentes de respuesta. O sea, el presidente López Obrador plantea primero estas 10, luego le suma 2 que hacen los propios reporteros, ¿no? Una de ellas es ¿por qué no hacen conferencias? ¿Por qué no hablan con el pueblo? Y la otra, pues tenía que ver con esto de que cada año subejercen el presupuesto. Además de estas, el presidente López Obrador anexa otras 2 diciendo, pues como que de repente se le ocurre, dice, y preguntarles, ¿qué les parece que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros? Es decir, que de una vez se quiten la máscara y digan qué opinan sobre este punto. Y en la 12ª pregunta dice, también hay que preguntarle cuánto pagan en chayotes, ¿no? Porque el presidente López Obrador, o sea, de la corte. sí, claro, el presidente López Obrador advierte que hay toda una cargada, un nado sincronizado, como se le Es gratis, es por convicción. No pensemos mal de los colegas periodistas que defiendan a ultranza a este poder judicial podrido. Nótese mi sarcasmo. Pues lanza ahí esta crítica también a los medios corporativos, ¿no? De cómo están defendiendo en todo momento a los pues a todo este dispendio, todo este lujo pagado con dinero del pueblo, pero además mintiéndole a la gente, tratando de manipular la opinión pública, cosa que dice el presidente mismo, pues ya no tiene mucho eco, es decir, la gente ya sabe que el Poder Judicial está sometido a intereses de grupos, sobre todo a intereses de aquellos que pueden pagar por la injusticia, porque al final que paguen por su libertad no es justicia, o sea, eso es corrupción. Entonces me parece muy acertadas estas 10 preguntas. Yo, por supuesto, tendría una batería mucho más amplia de preguntas para la Corte, claro. Pero por supuesto que hay temas muy sensibles, como el caso de la guardería ABC, o el tema de esta, pues cómo las pensiones se convirtieron en afores, y ellos sí, ¿no? Tienen su fideicomiso para además que les den una lana extra sacada del erario de la nación, es decir, del dinero del pueblo. Entonces sería importante que Norma Piña, en vez de hacer pues estos shows mediáticos como el que veíamos al inicio de esta misma semana, el lunes pasado, donde decía que sí, que iba a ir al Senado, luego que siempre no, y todo esto, pues al final son puros shows. El propio presidente incluso lo calificó como un espectáculo y dijo, pues no es necesario que asistan, que no se arriesguen, ¿no? A que les falten al respeto. En realidad el presidente prácticamente le salva el día también a la ministra, porque ahí sí yo creo que los representantes del pueblo tenían la obligación de hacerle estas 12 preguntas y más a los ministros y ministras de la Corte. ¿Por qué nunca se castiga a jueces, ni a magistrados, ni a ministros por corrupción? Por eso es tan efectivo el presidente en su mañanera y en su dinámica de comunicación, porque pareciera que lo pregunta cualquier Vicente Serrano, cualquier Miguel Vadillo, cualquier Pancho Pérez, cualquier Ricardo Sandoval, porque son preguntas que tiene el pueblo y eso conecta. Obviamente el presidente quiere saber lo mismo que quiero saber yo. Así entiendo a la audiencia que está viendo la mañanera cuando el presidente hace esta lista de preguntas, Miguel. Tienes toda la razón, Vicente, porque el presidente es un ciudadano más de este país, nada más que es el jefe del Ejecutivo, y como tal ha hecho cuestionamientos y preguntas de manera directa que le responda el Poder Judicial, que le responda la Suprema Corte y concretamente la presidenta Norma Piña. Le ha pedido que explique las conductas, las liberaciones que han hecho, los fallos que emiten, las componendas que se hacen ahí en la Suprema Corte entre ministros, la asignación de casos turbios, cómo se manejan. El presidente ha pedido una respuesta y es el jefe del Ejecutivo, Vicente, y la ministra presidenta ha ignorado todas esas peticiones de una respuesta.
Y entonces lo que quería hacer Norma Piña es un verdadero show en el Senado de la República, en donde amenazó no ir sola, porque además tenía algo de temor. Había dicho en la conferencia, en la alocución que hizo en la sesión del Pleno de la Corte del lunes pasado, había dicho que iba también a ir, porque los iba a invitar a ministras y ministros de la Corte, es decir, podrían ir los 11 ministros agarrados de la mano a defender su posición. Por lo menos 8. Y entonces ahí tenían a sus aliados, que son los senadores del PAN, del PRI, del PRD, que los iban a defender. Es decir, querían hacer un show en torno a los fideicomisos, algo que habían planeado ya previamente, con algunos senadores también de Morena, también hay que decir, ¿no?, que estaban dispuestos a recibirla. Pero entonces hábilmente se dan cuenta en Palacio Nacional de qué se trata, y en coordinación con los de Morena dicen, no, a ver, no permitan esto porque quieren hacer un show. Y entonces frenan y detienen este supuesto debate que se iba a dar, que todos estamos esperando. Pero tiene razón el presidente, ¿por qué no explica a la sociedad en una conferencia de prensa que nos permitan ingresar a todos estos casos? Porque verdaderamente tenemos más preguntas y muy puntuales también, Vicente. Por supuesto, estas que dice el presidente y otras más. Hay una que verdaderamente ha de haber parado de la silla más de uno, ¿no? ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo? Que le devolvieron los bienes, por supuesto. A ese nada más le faltó que se le pidiera a todos los mexicanos que firmaran una disculpa pública para hacérsela llegar al señor. Y pues uno se pregunta acá abajo, ¿por qué? Claro, es un por qué. ¿Qué hay detrás de una decisión de esta magnitud, cuando tenías un pasaporte falso, cuando tenías grabaciones, cuando tenías tanto? Y resulta que no, y de Raúl Salinas es solamente un caso, Nancy Miguel. Estamos ante una lista larga, ¿no? Está la maestra Alvester Gordillo, están otros personajes. Rosario Robles ahora, ¿no? Está Nancy, el rancho de las Mendocinas le devolvieron a Raúl Salinas, y también las cuentas bancarias, el dinero que estaba congelado, mucho de ese dinero depositado en Suiza. En Suiza, sí. Pero además era una investigación internacional, o sea, no hay que olvidar que las evidencias no solo se habían generado en México, todo el saqueo que hubo, además tampoco hay que olvidar a qué pues dañaron, ¿no? En aquel momento, a qué área específicamente, y era a la que ayudaba a los más pobres. La CONASUPO fue parte de este saqueo brutal de Raúl Salinas de Gortari, y por supuesto que el presidente sí elige a quién va a poner en la pregunta, no es fortuito que haya mencionado a Raúl Salinas, como decías, Vicente, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, pues porque es el más claro ejemplo de todas las evidencias que se tenían de que había un saqueo al erario de la nación, y eso es un delito, es el delito de peculado. Los servidores públicos, primero había otra serie de delitos, o sea, no tenía por qué familiares cercanos al presidente, es decir, sus hermanos, estar operando cosas del gobierno. Eso ya de entrada es otro ilícito también de corrupción. Más allá de eso, si se roban el dinero del presupuesto, del dinero del pueblo, eso es otro delito y tienen que ir a la cárcel. Y este señor fue a la cárcel, sí, es verdad, hay que recordarlo. Raúl Salinas estuvo en prisión, pero no por un asunto de justicia. Él estuvo en prisión por una venganza de Ernesto Zedillo contra Carlos Salinas, y eso no podemos obviarlo en todo esto. Al final, pues lo dejan en libertad, le devuelven todo este dinero que se sabía que era producto de actos corruptos, porque dicen que en el caso de la partida secreta, pues que era una partida que como no tenía destino, entonces el destino podía ser los bolsillos de los familiares de Salinas o los bolsillos propios de Carlos, ¿no? Y eso me parece es una interpretación que hacen de la ley muy lesiva contra el pueblo de México, y es parte de los muchos casos
que podemos ver donde la Corte falla en contra del pueblo de México y que estas interpretaciones legaloides pues acaban beneficiando a grupos de poder que todavía tienen pues fuerza política en nuestro país. Carlos Salinas, aunque no esté en México, sigue teniendo fuerza. A ver, voy a poner esto sobre la mesa a ver qué piensan. Qué caro le está saliendo al Poder Judicial, qué caro le está saliendo a esa mafia, como le llaman, de toga y birrete, qué caro le está saliendo a los ministros, magistrados, este enfrentamiento con el Poder Legislativo ya también, y sobre todo con el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Porque en esta exhibida, deja tú los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos. Lo duro que está haciendo para la credibilidad, la imagen y hasta los negocios futuros, mi querido Miguel. Sí, exactamente. Me parece que el costo que en este momento le significa a la presidenta de la Corte, particularmente a ella porque es la que preside la Corte, es muy alto, Vicente. Si desde la presidencia de la Corte anterior ya empezábamos con los antecedentes de lo que hacía la Suprema Corte, lo que hacía el Poder Judicial en general, la enorme corrupción que había en juzgados y en tribunales, en la sala de la Corte, las prebendas, el tráfico de influencias, el abuso de poder. Hoy en día, y que bueno, el ministro todavía Saldívar, que es el expresidente de la Corte, estaba de una u otra forma aliado con el presidente para combatir la corrupción. Faltó mucho que hacer, pero al menos había empezado a abrir la puerta y había hablado del tema de la corrupción. Hoy Norma Piña se niega no solamente a mencionar que existe esta posibilidad, sino que además le dice a sus jueces y magistrados y ministros, tienen total libertad para decidir lo que quieran, como diciendo, aquí no va a pasar nada, porque además yo presido el Consejo de la Judicatura, que sería el encargado, o que es el encargado de investigar, pero como lo preside ella, y pues todas las demás comisiones no se mueven si ella no decide. Entonces no se puede avanzar en esta materia. Y a los ojos de la opinión pública, pues ya están exhibidos, ya no hay vuelta atrás, Nancy Vicente. Ya están exhibidos los ministros de la Corte y su presidenta Norma Piña, que están en favor de la delincuencia, de la corrupción, del abuso de poder, del tráfico de influencias, y que además ahora se asumen como un suprapoder por encima de los otros dos poderes de la Unión, rechazando dictámenes, rechazando fallos, rechazando acciones que democráticamente, decisiones que democráticamente se han tomado desde el Congreso. Entonces, bueno, pues están en un grave, grave problema los ministros de la Corte, que me parece también ya hay una inconformidad en el propio Poder Judicial, porque la apuesta ha sido muy alta y hasta ahora van perdiendo en este sentido. Imagínate el costo para estos manejos políticos que se le daban a estos espacios también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuotas de partido, porque vamos a ser sinceros, eso eran tales nombramientos en sexenios anteriores. Están ante la posibilidad de perder incluso hasta eso. Por eso hablo de un costo grandísimo para ellos y para los intereses que defienden, Nancy. Porque si avanza, que creo que así será, la reforma judicial que incluye que los ciudadanos voten por ministros, por magistrados, han perdido, insisto, más que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos. Sí, si te das cuenta, Vicente, este tema de los fideicomisos fue como un buscapié, así como se dice, ¿no? En realidad es como para que se quiten todavía más la máscara de hasta dónde pueden estar dispuestos a mentir, a tergiversar la realidad, a decir, pues en este discurso de Norma Piña, yo estaba leyendo la transcripción, y ella decía, es que es un tema que no solo le atañe al Poder Judicial, le atañe a todos los mexicanos. O sea,
todos y todas debemos de sentirnos lastimados porque les van a quitar sus privilegios. O sea, ¿cómo? ¿A qué clase de pueblo le habla Norma Piña cuando pide que se les defienda por estos privilegios que además cobran a costa del dinero de los mexicanos, ¿no? En vez de pronunciarse por que estos 15,000 millones pudieran alcanzar para 2 millones de becas de niños y niñas pobres que asisten a la educación básica, es decir, primaria y preescolar. Entonces, me parece que es un buscapié que al final sí resulta en el objetivo que se tenía y que es justamente que se desenmascaren más hasta dónde están dispuestos a llegar por el lucro, por el dinero. O sea, a ellos lo único que les importa es el dinero y por eso sale un ministro en funciones a marchar por el dinero y sale Norma Piña a decir que está dispuesta a ir al Senado a debatir por el dinero. O sea, me parece que ya queda muy claro eso para el pueblo de México. Y sí, o sea, aquí lo que se está echando a andar también es esta conciencia en los ciudadanos, en quienes vamos a votar en 2024, para que con este poder que se tiene, que es el voto, y que el voto vale lo mismo, y esto es lo más importante de entender, vale lo mismo si eres periodista, así eres taxista, así eres empresario, así eres el hombre o la mujer más rica de este país, o eres un campesino, el voto vale igual de todos. Entonces, nuestro poder es justamente en la siguiente votación decir si queremos que se reforme al Poder Judicial. Y yo leía un tuit de la doctora Violeta Vázquez Rojas, donde me parece que es muy ilustrativo de lo que estamos viendo. O sea, ella decía en este tuit, no es que no supiéramos de la corrupción en el Poder Judicial federal, o sea, no es que no tuviéramos conciencia de que eso estaba mal, lo que pasa es que no sabíamos que podemos cambiarlo. Y esa es la clave. Ahora sí sabemos que podemos cambiar al Poder Judicial con el plan C, que es votar masivamente por un proyecto de nación que busca democratizar también al Poder Judicial, y ahí me parece que va a estar lo más interesante en 2024. Hablábamos de credibilidad del Poder Judicial y la pregunta número 3 que suelta el presidente me imagino así como cuando en algunos países agarran a huevazos a los políticos, así les reventó en la cara. ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, que está esperando sentencia luego de ser declarado culpable de aliarse con los narcos? En referencia a la contratación de Ricardo Márquez Blas, a quien el propio presidente lo ha señalado como experto en espionaje. Si no defienden intereses, si ustedes son tan honestos, tan puros, ¿por qué tienen a este personaje? Y creo que la pregunta es solo así, por la pregunta brutal, para estos que se supone deben de ser los que tengan más credibilidad, porque son los que tienen ahora sí que la justicia en las manos, Miguel. ¿En qué país? Ahora sí que, ¿en qué país queremos vivir? Cuando no confiamos en quienes tienen a la justicia en las manos. Habría que preguntar, ¿lo contrataron para espiar a quién? ¿O qué departamento de espionaje está montando la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque no es el único personaje ligado a García Luna que ha sido contratado. También contrataron a otro personaje que estaba trabajando en el área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, manejaban parte del presupuesto público cuando Genaro García Luna era el encargado de la seguridad de este país. También fue contratado en el Senado. O sea, hay parte del equipo de García Luna rescatado ahí en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si no tenían credibilidad, o si tenían alguna que ya perdieron con todo lo que se ha informado y que ya son muy públicos los ministros de la Corte, con todo lo que hacen,
con todo lo que tienen, con todo lo que ganan, lo que reciben, y cómo se han dedicado no a impartir justicia, a impartir injusticia en este país, con esta falta de credibilidad social. Si le vamos sumando todo esto, Vicente, bueno, pues estamos en una corte que ya estaría uno pensando que deberían de renunciar los ministros ante lo que está sucediendo. Y ellos están sintiendo en carne propia esta crítica social, Vicente. El juicio social es muy duro y muy crudo. Y ellos no están ausentes, aunque sean personas ya de edad avanzada, les informan lo que está circulando en todos estos medios informativos como son las redes sociales. La crítica social es muy dura ya contra ellos, muy fuerte, y no solo contra ellos, contra sus familias, porque tienen hijos, tienen familia que convive con otros grupos, y bueno, ya la crítica los alcanza también, y ya se les señala de corruptos, de abusivos, de prepotentes, de autoritarios, de tal manera que el juicio social se los está comiendo y parece que no se dan cuenta porque siguen hacia adelante. ¿A dónde va a llegar? Tú preguntabas hace un momento. Bueno, pues a un choque mayor tal vez. Para fortuna de ellos, este sexenio le faltan 11 meses nada más. Tienen que resistir 11 meses esta dura crítica, porque va a continuar tanto en las conferencias matutinas como la crítica de la sociedad. Pero viene otro gobierno con esta misma línea, entonces va a tener que establecerse un diálogo y tendrán que cambiar y modificar su actitud. Primero tienen que bajarse los salarios, Vicente. No puede mantenerse esto. Y los nuevos ministros que vayan sustituyendo, entran 2 nuevos ministros el próximo año, tendrán que entrar ya con esta idea de que no van a tener los mismos privilegios. De lo contrario, no se va a avanzar, Vicente. Y este choque entre los 2 poderes, o los 3 poderes, porque hay que decir que también el Congreso está, que es mayoría morena contra ellos, pues va a continuar. Así que va a ser muy duro el camino que tengan que pasar. Déjenme preguntarles antes de ir a otros temas en la agenda, ¿qué piensan de lo que está pasando en el INE? Porque ayer el INE ya toma la decisión de determinar la obligatoriedad de esta exigencia para que los partidos políticos de las 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno que está en juego en el 2024, los partidos definan a 5 candidatas y a 4 hombres. Yo quiero preguntarte, Nancy, ¿qué piensas de esto? Desde el INE, y no es mi intención generar un ruido que no vaya en sentido del respeto a la mujer y a la paridad, pero creo que la intención va más allá de la paridad de género. Lo que sale del INE lleva una intencionalidad política. Así lo veo yo, es mi opinión. Pero ¿qué opinas tú de esta decisión? Si bien ya dijeron en Morena que se va a acatar, de principio pues hizo ruido el hecho de que desde el INE te exijan bajo qué criterios, bajo qué situaciones. Va a ser algo que no necesariamente estaba en la mira rumbo al 2024, y vamos a ver qué pasa a la hora de las decisiones, que va a ser muy interesante. Es una decisión polémica, como lo dices, Vicente, sobre todo viniendo de quien viene. O sea, este Instituto Nacional Electoral que ha estado capturado por tantos años por intereses, sobre todo de la derecha. Sin embargo, yo sí considero que es importante este tipo de acciones, entendiendo que el avance del feminismo o de las propias mujeres, o como querramos indicarlo, pues ha sido demasiado lento. Y en ese sentido, Vicente, a mí me parece que a pesar de que viene de ese instituto corrompido,
es una, digamos, una manera de equilibrar las cosas. Porque si bien es cierto que las mujeres desde hace 70 años tenemos derecho al voto y a ser pues electas, ¿no? O si es nuestra intención y nuestro deseo, pues ser electas como representantes del pueblo para cargos públicos, al final me parece que no se ha avanzado mucho en ese terreno. Entonces, dentro de la polémica, yo estoy a favor, aunque tú no, Vicente, pero yo sí estoy a favor de que se abran estos espacios a como sea. O No, sea, es que no, no me refiero a la mala, pero sí creo que han fallado también los hombres en generar también oportunidades para las mujeres y a veces se y estoy de necesita un acuerdo jalón de contigo, orejas. pero no es que no esté de acuerdo con la decisión. Estoy poniendo sobre la mesa una intención política más allá de beneficiar a la mujer con la paridad. Creo que la decisión se está tomando por lo que apuntan las encuestas, hacia dónde van las cosas, y para buscar afectar pues eso. Así lo entiendo yo, sobre todo porque entiendo que hay consejeras como Claudia Zavala, por ejemplo, o Dania Rabel, que le siguen apostando a otros intereses, a los intereses del pasado. Así lo veo yo. Miguel, ¿cómo ves tú? Sí, mira, finalmente hay que decir que en el INE, en cuanto a nombramientos, ya está más equilibrado el asunto, aunque estén votando como estén votando. Son nombramientos que han salido ya de la actual administración propuestas. El otro punto, este punto sí, yo estoy de acuerdo también en que no me causa a mí absolutamente nada extraordinario que digan, bueno, pues también se necesita que haya mujeres en posiciones de poder, qué bueno. Lo que se está determinando es que donde esté gobernando un hombre, entonces va a ser alternativo que sea una mujer el siguiente periodo. En el caso de la Ciudad de México, que es uno de los que causan polémica por lo que significa el presupuesto que es enorme en la Ciudad de México y la influencia política que tendría, que pudiera llegar alguien de oposición a la capital del país y cogobernar con alguien de Morena. Acá se está presentando una situación que en el caso de Martí, pues él no fue electo, ¿no? Por el voto popular. Entonces, acá digamos que estarían considerando que va a ser el que elija la población en esta encuesta, que por cierto ya es el lunes, la encuesta, el lunes próximo. Se va a decidir quién, si Clara Brogada, o Harfuch, o Margarita García Harfuch, o López-Gatell, quién pueda ser. Ahí sigue habiendo tendencia ahí a que García Harfuch parece que todavía está arriba de las encuestas. Vamos a ver, ¿no? La diferencia creo que no es mucho, pero aquí sí habría, permitirían que si gana Omar García Harfuch la encuesta, pueda él ser el candidato a la gubernatura de la Ciudad de México, aunque haya en este momento un hombre que es Martí Batres gobernando la ciudad, porque él no fue electo. Están considerando eso. Es que sí ha generado mucha discusión y polémica, porque pues hay mucho interés en los estados que van a competir, que son 9 estados de la República, que se va a nombrar gobernador o gobernadora, y pues hay muchos interesados, ahora sí, de Morena, porque tienen muchas posibilidades de ganar. Entonces esto ha despertado no solo el interés, sino también la ambición de más para ser los candidatos que tienen posibilidades de quedar como gobernadoras o gobernadores. Pero bueno, parece en este sentido que son más los hombres que no quisieran o estarían en desacuerdo con esta decisión del Instituto Nacional Electoral, que a mí no me parece mal tampoco. Insisto, no es que la resolución en sí, la decisión sea equivocada. La pregunta sería a las consejeras y a los consejeros que votaron a favor de esto, ¿por qué lo hacen en este momento? Y si hay algún interés detrás. ¿Por qué? ¿A dónde voy?
ya también en Morena se ha celebrado la suspensión de este personaje, la suspensión laboral del titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Manuel Alberto Cruz, que es persona señalada como cercana a Claudia Zavala, quien encabeza la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por haber falseado o modificado las palabras del presidente de la República, en aquel caso sobre Xóchitl Gálvez y la supuesta violencia política de género, algo que el propio presidente denunció, no sé si recuerdan, claro. Nancy, Miguel. Bueno, pues se confirma que o por error, o por encargo, o por lo que sea, se modificó lo que dijo el presidente para que cayera en estos parámetros pues para buscar censurarlo. Aquí ojalá que también se investigue cualquier intencionalidad, hablo de la intención, de quienes podrían estar cercanos a este personaje, porque no puedo concebir que un personaje que es titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE diga, por mis pistolas voy a poner estos que no dijo el presidente y con tal de llevar adelante esta campañita de censura. ¿Cómo ven? Yo por eso pongo sobre la mesa la intencionalidad de este grupo, ¿no? Claudia Zavala, Dania Rabel, incluso Carla Humphrey, sobre este tema de la paridad de género, y que son las que votan en este sentido de intención. No lo digo yo, ahí están las votaciones, Nancy. Sí, en este caso específicamente, Vicente, me parece que no puede acabar ahí, o sea, que el hilo no se debe de romper por lo más delgado, o sea, este personaje no es el único responsable de la tergiversación de las palabras del presidente López Obrador, porque si bien los consejeros, y consejeras del Instituto Nacional Electoral pueden argumentar que pues están saturados de trabajo, me parece que si van a sancionar al presidente de la nación, al presidente de esta república, pues tendrían el mínimo de obligación, porque se les paga con dinero del pueblo y porque van a sancionar a una autoridad importante en la estructura de gobierno, de revisar si ese proyecto venía bien sustentado o no. Y después de que se supo que el propio presidente López Obrador, punto por punto, fue desacreditando esas mentiras, porque al final son mentiras, o sea, manipularon sus palabras con tal de sancionarlo. Y a pesar de que existían esas evidencias, los comisionados que integran esta comisión de quejas y denuncias, que son los que sancionan al presidente López Obrador, no recularon, al contrario, siguieron sancionándolo y le siguieron notificando que bajara otras conferencias, incluso que bajara su postdata bajo estos mismos argumentos de la violencia política de género, y después ya le atribuyeron incluso que estaba pues beneficiando electoralmente al partido Morena. Entonces me parece que esta investigación, particularmente del órgano interno de control o de que las autoridades competentes, que yo diría que debería de ser el propio pleno del Instituto Nacional Electoral, deberían de fijarse también en la actuación de los comisionados, que no solo es Claudia Zavala, sino que están dos de los que recientemente han ingresado, además revisar también la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que finalmente avala esa decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias. Entonces sí considero que todavía está pues muy verde esta indagatoria, o si se va a quedar ahí, que el pueblo les reclame, o sea, así como cuando dice la nación te lo demandará, pues que la nación les demande a estos funcionarios revisar a profundidad este asunto. Y vaya ojo morado, ¿no? También al interior del INE, para la credibilidad del INE, que el titular
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Manuel Alberto Cruz Martínez, se ha suspendido temporalmente, ¿no? Se ha suspendido laboralmente, y luego ni una disculpa. Me van a decir lo mismo que me dicen los que me atacan, palero, lustrador de zapatos de López Obrador, pero esto amerita una disculpa de la institución, del INE, del Instituto Nacional Electoral, creo yo, una disculpa para el presidente, o por lo menos para esos consejeros y consejeras que, sabiendo que se había mentido, sabiendo que era injusto lo que estaban haciendo, seguían apostándole, en este caso de violencia política en razón de género contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso la aspirante opositora, Xóchitl Gálvez, debería de disculparse con el primer mandatario. Bueno, opiniones de tu servidor, Miguel. Sí, claro, me parece que por lo menos tendrían que hacer eso. Estamos hablando del jefe del Poder Ejecutivo, ni más ni menos. Sabemos, por ejemplo, bueno, pues que la presidenta del Instituto Nacional Electoral no trae la misma línea, por ejemplo, que tenía Lorenzo Córdoba, lo cual ya es muy importante, pero también hay que entender que hay órganos dentro del propio INE que se manejan con cierta autonomía y que ahí están decidiendo, es decir, la presidenta no tendría tampoco esas facultades de sanción o de amonestación o de obligar a algún servidor público a hacerlo. Y ella, bueno, pues también está en un juego ahí de intereses y de poder que se está planteando, que están viviendo al interior de este instituto, sobre todo por el momento político que se está viviendo y que viene, que son el proceso electoral. Entonces, tienen mucha carga de trabajo los consejeros, su presidenta, en materia de preparación en todo el proceso electoral. Tienen problemas con el presupuesto público, ¿no? Que están pidiendo más, porque tampoco quieren perder canonjías. Sabemos que también ahí hay problemas similares a los de la Corte, en donde los salarios también son más elevados, porque también se ampararon. Es decir, hay una disputa interna por quién controla el Instituto Nacional Electoral, y hasta ahorita, pues la mayoría de consejeros afines a la derecha siguen imponiendo sus razones, siguen imponiendo sus condiciones. Es decir, hay que entender también que este proceso que se vive en estos órganos autónomos es lento y no ha alcanzado los 5 años de gobierno para modificarlos. Pero poco a poco y con la presión social se está logrando, Vicente. Entonces, no se disculpan con el presidente, están sucediendo cosas que no podíamos antes considerar. Esta sanción o esta amonestación tendría que ser ya un hecho. Las disculpas, estoy de acuerdo, creo que lo merece el presidente de la República por haber tergiversado y no pasa nada. A él lo sancionan por palabras que dice en un país en donde supuestamente se respeta la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero por ser el presidente dice, no, entonces sanción, hay que bajar sus conferencias matutinas, hay que quitar esta palabra, ya no puede decir conservadores, ya no, o sea, dices, bueno, ¿qué clase de instituto existe, no? Pero son esta parte de esta lucha interna y de este avance democrático que se va logrando poco a poco. Si no hay disculpa, por lo menos lo que dice Nancy, hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope, y caiga quien tenga que caer. Imagínate que se pueda en algún momento definir o determinar que detrás de estas decisiones del suspendido, detrás de estas modificaciones a lo dicho por el presidente, está una consejera o un consejero. No, escándalo mayor. Pero de eso no nos dudamos, Vicente. Es un grupo, además, y atrás de los consejeros y de estas mismas personas están los grupos de ultraderecha, estos despachos de abogados que supuestamente asesoran y que son los que están pegando línea ahí. Eso sí existe, o sea, no tenemos ni siquiera por qué creer que no está pasando así. Los consejeros están atrás de esto, algunos consejeros están atrás de esto. Bueno, Samuel complica a Ebrard o Ebrard complica a Samuel. Ayer lo platicábamos también, así por encimita, con Miguel. Nancy, ¿tú cómo ves? Yo creo que sí mete ruido a la candidatura de Movimiento Ciudadano, porque está como muy cantado ya que iba Marcelo Ebrard, y muy cantado, digamos, no oficialmente, ¿no? Pero Dante Delgado pues ya había dado muchísimas muestras
de que, pues sí, Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas de Movimiento Ciudadano como las tuvo en 2018, me parece, o 2012, no, 2018 creo, que pues es un partido con el que Marcelo encaja mucho mejor que en Morena, o sea, también hay que señalarlo de esta forma, y creo que Samuel también le apuesta a que se quiten las máscaras al interior de Movimiento Ciudadano, porque ahora no va a ser tan de a dedazo, o si es de a dedazo, pues va a quedar mucho más evidente los enjuagues de Dante Delgado con una cúpula, sobre todo de carácter empresarial, para lanzar una candidatura con Marcelo Ebrard. Entonces, me parece que pues es una jugada que hace Samuel García al margen de las propias decisiones que iba tomando poco a poco Dante Delgado. Es interesante porque ayer mismo, o sea, como en una especie de contención de daños o de amarrarse el dedo antes de la cortada, como se dice coloquialmente, pues sale Dante a decir que pues Samuel sería el precandidato interno y Ebrard el precandidato externo, cuando Ebrard se encuentra, por lo menos en estas par de semanas, pues totalmente desaparecido del mapa, ¿no? O sea, como que se tomó unas vacaciones para reflexionar si vale la pena la traición ya directamente al presidente, quedar exhibido, como el propio presidente había dicho que en Morena no había vulgares ambiciosos, pues él está reflexionando si eso vale la pena ya exhibirse como un vulgar ambicioso, y en ese sentido, pues me parece que Samuel jugó bien esta carta, pero también se arriesga a que no sea el favorito. Yo creo que no es el favorito de Dante Delgado, que el favorito va a ser Marcelo. Algo que no te he preguntado y ahorita que estoy escuchando a Nancy se me viene a la mente, ¿qué tal si es Dante el que mete a Samuel con esta licencia para buscar la candidatura y de alguna manera también presionar a Marcelo para que lo que se vaya a hacer, que se vaya poniendo a coser, Miguel? Sí, bueno, es que tiene todo el derecho Samuel de ser el candidato, o sea, es, actualmente es gobernador de uno de los estados más importantes del país, es un sujeto joven, tiene preparación académica, puede estar de acuerdo o no con su mandato y con su gobierno, y está bien, pero de que tiene derecho, tiene derecho. ¿Cómo lo va a meter? Pues es que quiera o no Dante, él va a participar. Entonces ahí será, no sé qué mecanismo utilicen ellos, no creo que sea la encuesta, ahí es dedazo de Dante Delgado, pero bueno, está ante un mandatario, un gobernador que tiene fuerza y tiene presencia en su estado de la República, de ahí porque fuera votado y ganara la gubernatura. Hay otro gobernador que es el de Jalisco, que también se ha metido a la discusión en este sentido, y Marcelo, pues que no define, no ha definido, yo también creo que ya está más que convencido de que va a ir a Movimiento Ciudadano. Ahí la discusión es la negociación que se está dando con Marcelo, pero de que mete el ruido Samuel, por supuesto, y presiona a Marcelo para que tome la decisión, pero Marcelo supongo que tendrá sus tiempos, están en esa planeación ellos, su equipo de trabajo y él, para saber en qué momento y sobre todo qué van a ganar con participando con Movimiento Ciudadano. De lo contrario, yo no veo posibilidad alguna que Marcelo pueda quedarse en Morena ya. Ya no hay espacio para él, ha sido señalado por la base dura de Morena, que ni le conviene siquiera. Tal vez también, si no va con Movimiento Ciudadano, Marcelo podría estar en su futuro una embajada, la embajada en Francia, para Marcelo Ebrard, que sería solicitada y pedida al presidente de la República actualmente, ¿no? Y no competir por Movimiento Ciudadano y ya alejarse de la política acá, en el país. No tiene muchas opciones, me parece, ¿no? Porque también están los expedientes, como te comentaba ayer, que pueda haber y que tengan las autoridades pendientes si es que Marcelo se pone más rebelde de lo que ya ha sido, y las críticas que ha hecho en contra de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces tampoco ella quiere muy bien a Marcelo, entonces tiene que hacer un movimiento
con inteligencia a Marcelo Ebrard, un movimiento de ajedrez que le permita posicionarse, y eso también puede ir al Senado, finalmente no competir, dejar a Samuel que compita por la presidencia e ir al Senado como líder del Senado por Movimiento Ciudadano. O sea, puede haber varios momentos de negociación que tenga que hacer con Dante Delgado. Y Dante, ¿a qué está dispuesto a ceder? Pero es una negociación que, bueno, pronto lo sabremos, porque ya tiene que ser. Hablando de negociaciones, ¿cómo ves? Ayer también platicábamos de los trenes y este proyecto de echar a andar los trenes de pasajeros nuevamente en México. Bien mencionaba Miguel que el único tren de pasajeros es el Chepe, que sale de Sinaloa o baja a Sinaloa, dependiendo de cómo vengas, por las barrancas del Cobre, que es muy turístico, muy bonito, pero pues es solamente un cachito de todo lo que ha mencionado el presidente, que no tendrá ni siquiera competencia por extensión ni nada que se le parezca con el Tren Maya. ¿Cómo ves esto, Nancy? Y ese Chepe es muy bonito, o sea, verdaderamente es un viaje muy bonito, pero sí, añoranza total, porque los trenes de pasajeros, salvo ahora que se ha echado a andar este proyecto del Tren Maya, pues ya prácticamente inexistentes en nuestro país. Y a mí me parece muy importante esta información que daba el presidente, me parece que la semana pasada, de que habían localizado esta cláusula en pues las concesiones, ¿no? En la forma en cómo se concesionó las vías férreas para el transporte de carga, y esta cláusula pues permite al Estado que se desarrolle justamente el tren de pasajeros. Es importante porque México tiene un mal sistema de transportación donde todas las ventajas se le dieron a la iniciativa privada. En el ámbito de la aviación, pues ya sabemos lo que pasó con Mexicana, pues con estas privatizaciones que se hicieron en el sexenio de Fox y luego en el sexenio de Calderón, de Mexicana y de Aeroméxico, y el desastre en la industria pues aérea, ¿no? Que todos se dejó al mercado totalmente, como si no hubiera mano estatal al respecto. Y ahora que viene Mexicana ya de la mano del Estado, a través de esta empresa que van a operar los militares, entonces sí, todos parados de pestañas de que va a ser competencia desleal y no sé qué. Bueno, es que ellos mismos no generan condiciones para un buen mercado de transporte de pasajeros. Entonces, lo mismo en el transporte terrestre, pues ha sido un desastre también las líneas de camiones, y no olvidar que una de esas líneas, Estrella Blanca, estuvo muy beneficiada en el gobierno de Vicente Fox, porque eran amigos los dueños de esta línea de transportes de autobuses de pasajeros y el expresidente Fox. Entonces, todo esto se va a romper, todos estos monopolios se van a romper. Y me parece muy interesante también el planteamiento del presidente, bueno, primero anunciarlo en la conferencia, pues como para decirles agua va, y que se preparen, incluso psicológicamente, porque van a tener que resolver en este mismo sexenio, es decir, en los próximos 11 meses que le restan a esta administración, si van a ser ellos o no quienes operen el transporte vía férrea de pasajeros, pero pues ya el ultimátum está dado y me parece una decisión importante, acertada, también para dar otro tipo de movilidad a las personas que pues recorren rutas muy peligrosas, y no solo me refiero a la delincuencia, sino sobre todo me refiero a lo peligroso de las carreteras en sí. Los accidentes automovilísticos sabemos que son los que cobran más vidas que otra circunstancia. Entonces va a estar interesante, yo creo, también estos meses en torno a lo que ocurra con estas empresas. Sí, y para escuchar tu reflexión, tu comentario final, Miguel, antes de que se me olvide, Mario Delgado ayer dijo que no impugnará la decisión de lo de paridad de género que mencionábamos, y se va a poner sabroso el lunes ver quién festeja y quién patalea, quién incluso amaga. Va a ser un lunes, me apuras tantito, histórico, Miguel, con la definición de
coordinadores y coordinadoras de la defensa de la 4T en los 8 estados y en la Ciudad de México. Sí, mira, yo supongo que sí habrá en algunos estados mucha rebatinga, tal vez algunas hasta renuncias de quien se sienta afectado, malquerido, despreciado por el centro, por Morena, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la Ciudad de México, que es donde estamos y pues tiene una relevancia mayor en cuanto a los candidatos, yo creo que va a ser más tranquilo, más neutralizado. Yo no le veo tanto pleito aquí porque el presidente ha dictado línea ya en el sentido de que el que el pueblo elija, de tal manera que no está dando mucha opción. O sea, si el pueblo dice que es él o la candidata, se va a respetar. Y quien no lo haga, pues ahí tenemos casos, ¿no? De varios que han roto con Morena por este sentido, porque quisieron irse por la libre y bueno, pues resultaron muy afectados. Y uno de ellos es Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, sí va a haber protestas, ¿no? Porque finalmente la pasión humana por el poder, es decir, ambiciosos vulgares hay en todos lados y sí se va a aparecer en este caso. Vamos a ver cómo se presenta. En el caso de la Ciudad de México no creo que pase esto. Hay ofrecimientos a todos los participantes para que puedan continuar en los próximos gabinetes, tanto de la ciudad como a nivel federal. Son personas muy conocidas, de tal manera que hay muchas posibilidades de que continúen y no van a romper con eso, ¿no? Yo creo que van a estar más tranquilos, a diferencia como vimos las candidaturas rumbo a la presidencia de la República. Como dicen en las peleas de gallos, cierren las puertas, señores. A ver, apuéstenle. ¿Dónde va a ser hombre? ¿Dónde va a ser mujer? Está intenso, ¿eh? Oye, hay que señalar que sí avanzó en comisiones del Senado ya la aprobación de la extinción de los 13 fideicomisos, ¿eh? Sí, sigue avanzando, ¿no? Y no hay piña, perdón, no hay nada que lo detenga. No hay piña que lo detenga. Mi querida Nancy, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a verlos, a escucharlos, a leerlos, a seguirlos? Gracias, Vicente. Estamos en www.contralinea.com.mx, también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Además, los invitamos a que sigan nuestro programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Es un programa de noticias a través de Facebook y YouTube. Y también lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, nuestra mesa de contradebate, también por estas dos redes sociales y por supuesto aquí en la casa de Sin Censura de lunes a viernes a las 8 de la noche en esta mesa de investigación. A veces un poquito más tarde. Sí, bueno, depende. Es que Nancy, a veces Nancy llega más tarde. No se crean, soy yo. Mea culpa. Mi querido Miguel, como siempre es un placer, Nancy. Gracias. Estamos al pendiente y nos vemos en la próxima mesa de investigación Contralínea Sin Censura, esta alianza informativa que lleva como objetivo usted, informarle como usted se merece, con la calidad de investigaciones de Contralínea y esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Gracias por apoyarnos. Acuérdense de compartir con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, y avanzamos, porque todos somos Sin Censura.